Buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto Ramos y mi compañero Patricio Sepúlveda. A continuación voy a platicar un poco sobre la diferencia entre el derecho civil y el derecho mercantil. El punto de partida para poder entender las diferencias entre ambas materias es necesario mencionar el concepto de cada una de ellas. Tenemos que entender su definición para poder plantear las diferencias. Iniciando con el derecho civil, siendo este un conjunto de normas que rigen las relaciones entre los particulares entre sí y de estas con el Estado. Obviamente el Estado actuando sin su carácter soberano. Eso es importante entender. El derecho mercantil, por el otro lado, se entiende como el conjunto de normas que regulan la actividad de los comerciantes y las relaciones derivadas de estas y el comercio. Partiendo de las definiciones que acabamos de decir, podemos encontrar dentro de la legislación mexicana existen diferentes códigos que regulan cada una de estas relaciones entre las personas y el comercio, entre los comerciantes también. Los ordenamientos legales por excelencia son el Código Civil Federal y el Código de Comercio. El legislador, cuando comenzó la tarea de regular qué ordenamiento legal sería el encargado de ver cada uno de los temas derivados de esta naturaleza jurídica y la relación entre las partes, para evitar cualquier tipo de confusión que pudiera existir entre las materias, hay dos artículos muy importantes. El primero siendo el artículo 75 del Código de Comercio, que establece claramente cuáles son los actos de comercio. Y por el otro lado, el artículo 76 de esta misma, que nos establece de igual forma, muy clara y brevemente, cuáles no son. Nos dice muy brevemente y precisa cuáles no lo son. También en temas societarios podemos encontrar que las asociaciones y sociedades civiles, por su naturaleza no lucrativa, su legislación aplicable sería el Código Civil. En caso de las sociedades mercantiles, debido a su naturaleza lucrativa, comercial, contempla múltiples ordenamientos legales para cada caso en concreto. En temas procesales podemos encontrar que al igual forma en los temas comerciales, el Código de Comercio establece cuando se trata de temas comerciales y su procedimiento. En cambio, en los temas civiles podemos encontrar que existe un código que regula los procedimientos civiles en caso de disputa entre particulares. Ahora, por otra parte, para entender la evolución del derecho mercantil a lo largo del tiempo, es importante que podamos darle un sentido, por así decirlo, partiendo de la idea de que la historia del hombre civilizado está dividida en tres partes. Una edad antigua, donde los hombres comienzan a sentar las bases para el desarrollo de una comunidad que con el paso del tiempo y la misma evolución del comercio pasarían a ser ciudades. En dicha etapa podemos encontrar que la forma más primitiva del comercio era el trueque. Dicho hecho estaba compuesto en dos actos jurídicos distintos que se entrelazaban. Cabe recalcar que dicho acto, por más antiguo que sea, sigue siendo muy utilizado en el comercio actual. El objetivo de dicho fuera un intercambio era la satisfacción de las necesidades distintas, las necesidades que presentaba cada una de las personas, la razón por la cual se aceptaba hacer el dicho trueque, el intercambio. Conforme fue avanzando la historia del hombre en la antigüedad, dejó de ser tan necesario el trueque, ya que nació un instrumento de pago llamado la moneda, que todos conocemos hoy en día. Dicho instrumento, por su misma composición, tenía un valor definido y aceptado por las diferentes comunidades. La función de dicho instrumento siguió siendo la misma que el trueque o el comercio, que era al final del día satisfacer las necesidades. Simplemente lo que cambiaba era que en lugar de cambiar dos productos, o sea, un producto a cambio de una suma de dinero, por así decirlo. Posteriormente, en la antigüedad, el hombre fue desarrollando ciertas ciudades que se conformaron en países y posteriormente lograron ser imperios. Los grandes conquistadores de la antigüedad tenían en común que la mejor manera para que su reinado pudiera subsistir en el comercio entre las polis, alejandrías o provincias conquistadas de la capital y la capital, las extensiones de los imperios comenzaron a crecer, al igual que sus avances en sus medios de transporte. En el mar, hasta la actualidad, ha sido el escenario del comercio marítimo. Debido a las dificultades que pudiera existir en el comercio en esta modalidad, el Imperio Romano creó algo que hoy en día se sigue utilizando, que conocemos como los seguros. Desde la antigüedad se entendía, el hombre entendía que no podíamos controlarlo todo, no podemos controlar todos los eventos que nos rodean.
por lo que se sabía que las embarcaciones podían ser objeto de cualquier tipo de desastre, por lo que se creó este primitivo instrumento financiero para asegurar de cierta manera una parte de las ganancias en un posible intercambio de bienes a costa de otro. Terminando la Edad Antigua, la caída del Imperio Romano se dio paso a la creación de naciones independientes con rasgos característicos de un Estado. El descubrimiento de este nuevo mundo, evento histórico fundamental en el comercio mundial, las naciones potencia dieron paso a la creación de ordenamientos legales para que pudiera registrarse reglas comerciales y algunas reglas tributarias. Fue el caso de la corona española, que fue pionera en la creación de dichos ordenamientos legales debido a su influencia comercial en América, siendo las ordenanzas en India y factores es el e-commerce, una plataforma nueva para el desarrollo del comercio. Esta es una forma de dar a entender la evolución que se ha presentado desde el inicio con los trueques hasta el día de hoy, lo que se está viviendo junto con la globalización y las nuevas formas de intercambio, por así decir. Estamos viviendo en una sociedad en la que constantemente está evolucionando. Todo el día con día hay algo nuevo, hay algo diferente que está saliendo. Y es muy importante entender esto, entender de cómo empezó hasta dónde estamos llegando el día de hoy para poder entender cómo se satisfacieron las necesidades y cómo se está buscando satisfacerlas hoy en día. Y hoy les vengo a platicar acerca de los temas vistos en el módulo. El primer tema que vamos a llevar a cabo es el derecho mercantil, diferenciándolo del derecho civil. Y bueno, me gustaría agregar que yo en un principio desconocía completamente la materia, jamás había llevado una clase de derecho. Sin embargo, suponía que era algo muy parecido, pero tras todo el análisis y la investigación de los temas me di cuenta que estaba bien equivocado porque son materias completamente diferentes. Y bueno, el derecho mercantil está únicamente regulado por la actividad profesional del comercio. Dentro del Código de Comercio se canota que estas pueden ser reguladas incluso de una manera verbal o con signos que pueden ser como un apretón de manos hasta un movimiento corporal que demuestran una aceptación del acto de comercio, ¿no? Y yo jamás supuse que esto podría ser considerado como un acto de comercio. Se me haría algo informal, sin embargo sí es posible. Y bueno, quiero agregar que los contratos mercantiles son necesarios que al menos una persona de ellas sea una parte comerciante, para poder llevar a cabo la negociación. Y también para la constitución de una sociedad mercantil sí es necesario la publicación de edictos. Estas están obligadas a llevar libros de contabilidad para su declaración de impuestos y entre otras cosas. Y bueno, algunas de las características que más resaltan dentro del derecho mercantil es que este es un derecho profesional, individualista, consuetudinario, progresivo y que es un derecho global. Y bueno, del derecho civil podemos decir que esta es una rama del derecho que en general regula el estado civil, las personas, la propiedad, los derechos reales, obligaciones, contratos, la familia, las sucesiones y entre otros aspectos relacionados con la vida ciudadana. Es un carácter civil, como se escucha. Y bueno, todo esto va de una naturaleza privada, que no se necesita tener una profesión para poder llevar dichos contratos, a diferencia del derecho mercantil. Y bueno, todas las asociaciones están inscritas en el registro civil. Tampoco está sujetada a publicidad para poder constituirse, ni están obligadas a llevar libros de contabilidad, a como es el derecho mercantil. Bueno, brincamos al segundo tema del módulo, que es la evolución histórica del derecho mercantil. Y todo comenzó con la Edad Antigua. En la Edad Antigua el comercio era entendido por un intercambio de bienes y servicios
Aquí no existía una moneda, no existía el dinero, por lo que era conocido como el trueque. Entonces, cuando los agricultores les hacía falta algún recurso, entraban a el intercambio de sus bienes, por un decir, el alimento, las herramientas, el ganado o cosas por el estilo. Más adelante comenzó entrando la Edad Media. Aquí nació el derecho mercantil, aquí fue el comienzo de todo el derecho mercantil, y aquí ya había comenzado a existir el dinero, por lo que el trueque ya había terminado. Los actos de comercio ya eran con un fin de lucro, los mercaderes tenían un valor monetario en sus mercancías, y bueno, aquí se dio el inicio de todo acto comercial. Y más adelante tenemos el Renacimiento. Cuando comenzó el Renacimiento, se había consolidado una nueva clase social, que era un grupo influyente políticamente hablando. Aquí había surgido un problema muy grande, ya que tenían una escasez de recursos y las empresas requerían de inversiones, y todo esto comenzó con la creación de las sociedades mercantiles para tener dinero y llevar a cabo los proyectos que tenían destinados. Más adelante se creó el Código Napoleón. Este se inspiró directamente del liberalismo. Este se inclinó por los códigos de comercio que eran en los estados europeos primordialmente. Más adelante llegó a México alrededor de 1854 aproximadamente. Y el primer código de comercio mexicano fue el Código Lares. Y bueno, más adelante, ya entrando al siglo XX, bueno, esta etapa fue más que nada como una mejora y reestructuración de las leyes mercantiles que teníamos. Todo el derecho mercantil aquí sufrió de distintos cambios para sus mejoras. Se consolidó el capitalismo, el comunismo y también nuevos sistemas políticos que fueron para la mejora de México. Y bueno, hasta la fecha se sigue habiendo de cambios para la mejora de todas estas leyes que nos conforman. Y bueno, más adelante se sigue reestructurando el tema del módulo, que viene siendo las fuentes del derecho mercantil. Y bueno, prácticamente tiene tres fuentes, que viene siendo el formal, el material y el de supletorias. Que bueno, en general todo esto son los procesos o los actos a través de los cuales se identifican las normas jurídicas y a través de cómo se les da su validez. Y bueno, las fuentes formales tienen tres tipos, que viene siendo la ley, que es la rama que regula el derecho privado, por lo que en caso de su ausencia se va a regir el derecho civil. Luego tenemos también el tratado aprobado por el Congreso, que este es un acuerdo escrito entre ciertos sujetos del derecho internacional para regir este ámbito. Y además tenemos la jurisprudencia, que bueno, no es directamente una fuente del derecho, sin embargo se considera parte de, porque es un apoyo interpretativo de carácter profesional para hacerlo una fuente formal. Y bueno, seguimos con las fuentes materiales, que prácticamente es la costumbre, que es la repetición constante y uniforme de actos obedeciendo a las convicciones jurídicas. Debe ser una práctica obligatoria para un grupo de comerciantes, porque no debe contradecir a ningún sentido de la ley vigente. Y además tenemos la doctrina jurídica, que es el conjunto de los derechos, las teorías, las investigaciones que se realizan principalmente para dictaminar una solución jurídica y concreta de los casos. Y ya por último tenemos lo que viene siendo la fuente supletoria, que esta básicamente tiene dos mecanismos. El primer mecanismo es de aplicación general, que señala que a falta de una disposición de código de comercio u otras leyes mercantiles, se aplicarán las disposiciones de derecho común contenidas en
en el Código de Derecho Civil Federal.